en referencia a lo que estamos haciendo, o sea, al idioma. Llegan acá, por el año después rectivo, reedita, digamos, lo de... Y Francisco de Paula Bucareli, entonces el gobernador de Buenos Aires, prohíbe, porque se le expulsa a los jesuitas, y prohíbe el idioma. Prohíbe que se haga, que se estudie. Y llamativamente, Carlos Antonio Francisco de Paula Bucareli. ¿Está? Y lo mismo pasó en el Paraguay con Carlos Antonio López, famoso. Prohibió los nombres en guaraní. Prohibió que se use el guaraní. Carlos Antonio López. Fíjense, parece una, qué sé yo, una aberración tal vez ya, que justamente haya prohibido eso. Acá tal vez, bueno, se puede entender, ¿sí? pero que haya prohibido un paraguayo, puede decir que se use guaraní, bueno, y a partir de ahí comenzaron a sentirse los apellidos que tienen que ver con los conquistadores, con los príncipes de González de Gonzalo, Fernández de Fernández y así. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se prohibieron los nombres en guaraní. Entonces tiene que ser Yasú, tiene que ser Aramí, Uberá, Cuyuá, Ararí. ¿Ves? Esos son apellidos genuinos. Que es algo genuino, algo que tiene directa relación con lo que está, con lo que le pertenece. ¿Entiendes? Vale. Y después llegamos a nuestros días ya tenemos muchos precursores, pero como estamos hablando de la historia, ustedes, ¿a quién lo van a tener como principal? Fray Luis de Bolaño. ¿Cuándo? A partir de 1853. Llegará, tienen que contestar ahí, me tienen que A entregar partir el de tiempo. 1853. ¿Cómo? A partir de 1853. ¿Mil? El concilio de Lima, 1853. 1500. Y aprobado en el Sínodo de Asunción de 1600. Esos son dos fechas y